El canto de la Manuela, Johanna Miquel Moliva Acevedo. La Manuela vivía en el sur. Era pequeña, morena y tenía las piernas tan flacas, que todos le decían que parecía un pajarito. Manuela acompañaba todos los días a su mamá al bosque a recolectar frutos silvestres. Manuela admiraba a su mamá, muy trabajadora y sabia. Con ella aprendió a escuchar la naturaleza, a conocer los árboles del bosque, a recoger plantas que servían para curar el dolor de guata y el resfrío, otras que servían para fabricar canastos y cuerdas. Aprendió a cortar los hongos de tal modo que el próximo año volvieran a crecer en el mismo lugar. Y lo más asombroso, a caminar con un canasto lleno de murtillas sobre la cabeza. Pero lo que más le gustaba a Manuela era aprender las payas, adivinanzas y cantos de su madre, porque eran mágicos y hablaban de todas las cosas. Un día, estando las dos en el bosque, escucharon un ruido extraño. Manuela fue a ver de dónde venía, y grande fue su sorpresa cuando vio a unos hombres cortando árboles con sus motosierras. Le entraron ganas de llorar y arrancar, pero en lugar de eso, se abrazó firme a un árbol y empezó a cantar. Los hombres se rieron de ella, pero su canto viajó con el viento a través del bosque, cruzó caminos y cerros y llegó a los oídos de las mujeres de su pueblo. Ellas sintieron el llamado de Manuela y corrieron a defender el bosque. Cada una se abrazó a un árbol y empezó a cantar. El canto creció y creció tanto que los hombres quedaron impresionados y soltaron sus herramientas. Descubrieron que el bosque, la tierra y las mujeres estaban conectadas y que ellos también podían abrazar los árboles y cantar. Aunque esta historia ocurrió hace mucho tiempo, el bosque aún está en el mismo lugar, y si niñas y niños se quedan calladitos y cierran los ojos, es posible escuchar el canto de